Hola amigos. La tía Berivan le dice a Dylan que está al tanto de todo. Dice que si hubieras conocido a Dylan en otras circunstancias. Mientras tanto, también llega Baran. La tía Berivan dice que tu corazón habla cuando miras hacia otro lado. Y agrega, no te quedes callado. Los que dicen no callar, mostrémonos con admiración. Si estuvieras en el lugar de Dylan, ¿cómo harías hablar a tu voz interior? Esperando por tus comentarios. Baran observa en secreto lo que se habla. Justo cuando Dylan está a punto de contestar, suena el teléfono de tía Berivan. Sena comienza a contarle a Cian su propia historia. Sena dice que tuve que alejarme de todos. Por nuestra seguridad, tengo que ocultar lo que tengo que decir. Cuando murió mi padre, mi madre se casó con otra persona. Comenzó primero con violencia verbal y luego con violencia física. Por eso tuvimos que escondernos, dice. Zumrud le dice a Ali que la quiere mucho. Sin embargo, ella no acepta la propuesta de matrimonio. Él dice que tienen que obtener su aprobación. Dylan Berivan recuerda las palabras de su tía. En la cena, esta palabra nunca dejará tu mente. Mientras Baran y Dylan se miran, desvían la mirada. La tía Berivan, por otro lado, siempre busca formas de mantenerlos uno al lado del otro. Frat piensa en las palabras de Kader. Mientras tanto, llega Rose. Se vuelve cuando ve el Éufrates. El Éufrates se detiene. Mi mamá dice que va a ver. Mientras tanto, Destiny los ve. Baran y Dylan van al dormitorio a dormir. Dice que es necesario reconciliar a la tía Berivan y a Zade. Baran dice que esto no es muy posible. Los dos reflexionan sobre lo sucedido durante el día. Dylan Berivan piensa en la respuesta a la pregunta de la tía. Baran, por otro lado, habla con su voz interior sobre por qué no pudo responder de inmediato. Además, compró el anillo que me gusta. Bueno, ¿por qué dice? Cebrille encontró a Yamur. Se quedarán con él. Sin embargo, no hacen ningún movimiento para encontrar a su madre. Cian piensa en las palabras de Sena. Piensa en lo que hizo su padrastro Ildray. Cian lamenta mucho la desesperación de Sena. Él lo busca. Siempre que necesitas ayuda, él dice que está ahí para mí. A la mañana siguiente, Dylan recoge su cabello. Cuando entra Baran, su hebilla se cae. Baran le entrega la hebilla. Las miradas y las miradas continúan. Baran detiene a Dylan. Toma su abrigo de la percha. En esta proximidad, el espectador también puede escuchar el latido del corazón. Baran cree que le dará el anillo. Dylan, por otro lado, no puede dar por su timidez. Kader le dice a Gul que se mantenga alejado del Éufrates. Dice que es entretenido. Ríete, dice que me ama, yo también lo amo. La tía Berivan despedirá a Dylan y Baran. Tía Berivan dice: haz la pregunta que te hice a tu corazón. Muestra su corazón y dice que este lugar nunca te mentirá. Luego se despiden. Baran y Dylan regresan a la mansión. Destiny y Rose se encuentran con ellos. Los hacen felices con pequeños regalos. Cuando Azade los ve, actúa como si solo hubiera venido Baran. Kader ve el collar de Dylan. Mientras Dylan piensa en la historia del collar, ella trata de comprender sus sentimientos. Cian también llega a la mansión. Dice que quiere ver a todos en la obra. Baran va a la habitación a descansar. Mientras tanto, Dylan piensa en cómo darle el anillo. No puede inventar una tapadera. Baran es consciente de lo que está sucediendo. Está constantemente a su alrededor. Sin embargo, Dylan nunca podrá dar el anillo. Baran ve que se ha quitado el collar. Comienza a preocuparse. Dylan parece huir de Baran. Dice que voy a ver al tío Kudret. Luego, mientras Dylan está allí, Baran se acerca a él. El amor silencioso se manifiesta. Mientras Dylan y Kudret entran, los policías llegan a la puerta. La policía quiere llevar a Baran a la comisaría. Dice que tomaremos tu declaración sobre la muerte de Siar.
Azade dice ¿por qué no se ha cerrado este tema todavía? Dylan se preocupa. Baran dice que no te preocupes, testificaré y vendré. Dylan dice que iré a Baran. Dice que no quiero que el nombre de Baran se involucre en esto. Dylan está muy preocupado por Baran. La voz interior de Dylan no se puede silenciar. Pasaron las horas, dice, ¿dónde estás? Dice que tengo mucha curiosidad por ti. Mira el anillo que compró en el otro lado. Cebrille, por otro lado, entendió la historia de Yamur. Escondió muchos pañuelos. Cuando le preguntan por qué, dice que si vendo muchos pañuelos, me llevarán con mi madre. Cebrille entenderá que esto no sucederá sin la policía. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.